Tenemos a un invitado muy relevante, Pablo Rojas, que es especialista en programación neurolingüística, conferencista, autor de libros y especialista en derechos humanos. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, Laura. Carlos, gracias por la invitación. Bienvenido, Pablo. Pablo, pues muy contentos que estés aquí en el programa de Open Vision Radio Podcast. Cuéntanos un poquito, tú eres un especialista en programación neurolingüística. Vivimos en un mundo de costumbres y creencias. Sí. Explícanos cuál es la problemática, digamos, que vivimos en México en la cuestión del miedo o de las creencias para tomar decisiones. Sí, creo que el tema es muy importante porque tenemos que analizar sobre todo las conductas, es decir, lo que estamos haciendo las personas. Yo le platicaba a unos alumnos y alumnas que visité hace unos días qué querían ver, o sea, qué es lo que les gustaría sentir, percibir, por ejemplo, cuando van a la escuela. Es decir, desde que salen a su casa y toman el bus con sus papás o mamás o personas cuidadoras o les llevan en la camioneta o en el carro, ¿qué quisieran ver cuando van manejando? O sea, ¿qué quisieran ver a las calles? Quisieran toparse con una situación de movilidad, por ejemplo, es decir, donde todos podemos caminar, transitar adecuadamente. Queremos ver personas felices o queremos ver personas estresadas, enojadas, gente que le pita el carro, que insulta a otras personas, o gente en la calle viviendo en pobreza, o... Esa es mi pregunta que yo les hacía, porque a partir de lo que queremos ver, escuchar y sentir, es como podemos cambiar también nuestra forma de actuar ante eso que estamos viviendo. Y entonces se trata de analizar el estado presente y el estado deseado. Si el estado presente es lo que hoy estamos percibiendo, el estado deseado es hacia dónde queremos ir. Pero para poder llegar hacia donde queremos ir, tenemos precisamente que tocar el tema de las creencias y los valores. A partir de ahí puede haber cambios conductuales. Es decir, no puede haber un cambio conductual si yo no estoy cambiando una forma de percepción o una creencia o un valor. Por ejemplo, si un padre de familia dice, pues yo quiero mucho a mi familia, pero se la vive todo el día en el trabajo. Y todo el día está ahí y no come y está trabajando y los hijos e hijas no son atendidos por él. Pues realmente el valor familia no es un valor para él. Porque los valores no se miden en discursos, sino en conductas. Entonces realmente lo que es importante para esa persona es su trabajo, o su reputación, o salir adelante económicamente, pero no es su familia. Entonces yo tengo que replantear realmente qué para mí es valioso, porque a partir de lo que para mí sea valioso, voy a ser capaz de llevar ciertas acciones, o capacidades o habilidades. Si para mí es importante la movilidad, la autosuficiencia, el poder salir adelante, pues seguramente voy a aprender a manejar. Fíjense, es algo tan sencillo. Personas que tienen miedo a tomar un vehículo y que han tenido que hacerlo porque si no lo hacen, pues no pueden salir a trabajar o no tienen opciones de crecimiento y lo han tenido que hacer porque existe un valor superior que es tengo que salir adelante. Entonces tengo que plantearme qué quiero realmente y a partir de lo que quiero, definir qué valores quieren definir mi vida. Si yo quiero bajar de peso o si quiero tener un mejor cuerpo o tener una vida saludable, pues el valor salud tiene que estar por encima de placer en la gastronomía, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor si yo decido hacer una dieta donde no haya azúcar, ni calorías, ni lo que eso implica o grasas, pues realmente el valor salud tendría que ser importante para mí y entonces realmente se convierte en una acción y una conducta, un detonador de conductas. Entonces yo quisiera invitar a la gente a que se preguntara hoy, en esta mañana, ¿qué quiere? O sea, realmente ¿qué quiero ver? ¿Qué quiero escuchar? Cuando voy con mi pareja, con mi esposo, mi esposa en el carro. O sea, ¿qué quiero escuchar de esa persona? ¿Qué quiero que me diga? ¿Y qué voy a hacer para construir ese diálogo? Porque también no se trata solamente de esperar, sino de construir reacciones en otras personas. Y ahora a usted que está manejando, o usted que está en su casa, o usted que está trabajando, que le tocó hoy sábado ir a trabajar como aquí, a Laura y a Carlos. Entonces, pregúntese, ¿qué quiere sentir? ¿Qué quiere percibir? ¿Quiere sentir ansiedad? ¿Quiere sentir angustia? ¿Quiere sentir tristeza? ¿O quiere realmente sentirse libre? ¿Quiere que los pensamientos estos que van rondando por la cabeza realmente no le impacten? Pues tiene que preguntarse entonces qué quiere que sea importante para usted. Y en razón de ello, lo demás que hoy es importante ya no lo será. Entonces no detonará esas conductas, sensaciones físicas, biológicas, químicas, que van a darle una información a nuestro cerebro, porque al final el cerebro, por eso la programación neurolingüística, va a actuar con base en lo que decías, Carlos, mis creencias y mis valores. Y si yo cambio creencias y valores,
si realmente le doy importancia a lo que realmente quiero que pase en razón de mis metas. Porque aquí lo importante no será que yo le diga cuál es la meta mejor, ni cuál es el valor más importante, ni decirle cuál es el camino a seguir. Todo va a ser a partir de lo que usted quiere que suceda. ¿Dónde está? ¿Le gusta lo que ve? ¿Le gusta lo que escucha? ¿Le gusta lo que siente? Bueno, si no es así, ¿en dónde quiere estar? Y a partir de ahí empecemos a plantear metas específicas, concretas, y ir transformando creencias y valores encaminadas a la consecución de esas metas. Esto quiere decir, sobre la base de lo que nos estás contando, que es evaluar la experiencia humana en la que estamos de manera muy consciente y replantearlo desde aprendizaje, desde cambio y desde lo comunicacional. Sí, de hecho creo que tiene mucho que ver con la definición de programación neurolingüística, que es el estudio de la experiencia subjetiva. Esto es muy interesante, porque evidentemente cada persona, por eso en eso versa la subjetividad, tiene una forma de percibir la experiencia de vida, ¿no? Entonces, cuando yo estudio a la persona, porque es lo que hace neurolingüística, estudia cómo está conformado su sistema de creencias y pensamientos, y cuáles filtros están operando en su cerebro, de tal manera que ante cualquier estímulo actúe de una u otra forma. Hoy en día, si alguien aquí llega y nos dice, hay un incendio, que no va a pasar, pero seguramente cada uno de nosotros va a reaccionar distinto. Y eso va a ser en razón de los filtros que hay en nuestro cerebro. Si alguien está muy consciente de que la vida es temporal y que hay un periodo de vida y muerte, pues seguramente dirá, bueno, pues si nos tocaba, ¿no? Y viviré muy tranquilo con lo que llegue a pasar y que el destino me depare. Es decir, no va a haber en mí un sentimiento de angustia porque ya esté en peligro mi vida, porque tengo esa forma de pensamiento o esos filtros están en mi mente, ¿no? Pero si también en mi mente está pues todo lo que implica dejar este mundo por los impactos familiares, sociales, de toda índole, pues entraré tal vez en un pavor o angustia incontrolable, ¿no? Pero entonces todo va a depender de los filtros. Y los filtros, eso es lo interesante. Muchos filtros ya están instalados porque así hemos recibido la información. O sea, nuestro papá, nuestra mamá nos dio una información que se improntó. En una etapa de nuestra vida se llama improntación. Esa es el aprendizaje más duro y es en los primeros años de vida, hasta los 7 años. O sea, mucho cuidado con lo que ustedes les enseñan a los niños y niñas en esa edad, porque se está improntando información que después, cuando van con nosotros a hacer una sesión de coaching para el tema de neurolingüística y hacer cambios, nos encontramos que las creencias que están mayormente instaladas y limitantes están en esa etapa. Por ejemplo, personas que no pueden ahorrar, o personas que no, o que son despilfarradoras. Bueno, en esa etapa, o que creen que no pueden tener dinero, es en esa etapa, porque tal vez te escucharon de mamá, no hay dinero y nunca va a haber dinero. O relacionan el dinero como algo malo. O como algo malo. Y entonces en esa etapa quedó, y para quitarlo, está complicado, pero no es imposible. Sí, Pablo, una pregunta muy importante. Obviamente hay una diferencia entre coach de programación neurolingüística que un psicólogo. Claro. Dinos la diferencia entre uno. Obviamente las dos son muy positivas. Creo que actualmente se utiliza más el PNL por ser un poquito más fino en cuestión de invasión. Fíjate que es muy interesante la pregunta, porque yo cuando doy una sesión de coaching, pues evidentemente le digo a la persona, yo no soy un psicólogo. Es decir, yo no puedo entrar a un análisis psicoanalítico, conductual, ¿no? Yo aplico una serie de técnicas que tienen por objeto analizar tu forma de pensamiento y a generar cambios conductuales. Y eso es neurolingüística, es una compilación de muchas técnicas muy útiles y muy pragmáticas. De tal forma que si te funcionan, pues las instalas, las anclas, decimos, y continúas. Yo no voy a entrar a analizar si fue porque de chiquito esto, de aquello. Es decir, me voy a encontrar cosas que surjan de tu niño, ¿no? Pero no voy a entrar a un cuestionamiento más profundo, sino solamente aplicar una técnica muy específica para generar cambios. Y han pasado cosas maravillosas cuando aplicas esto, ¿no? Una vez una persona llega y me dice, no sé qué pasó, pero ya no me como las uñas. Y ni siquiera estamos practicando nada de eso, ¿eh? O sea, estamos en un tema de creencias, sobre todo de gestión del dinero, y resultó que la persona quitó una manía en su nerviosismo de comerse las uñas, ¿no? Por algo que vas moviendo. Y eso se puede hacer con una sesión de neurolingüística. ¿Dónde te pueden conseguir, Pablo? Bueno, pues estamos en Instagram, Pablo Rojas MX. Comúnmente en esa cuenta publico mucho de mi vida actoral. Ahorita les platico también de eso. Pero también ahí pueden contactarme y poder hacer alguna sesión con Coach con PNL.
Perfecto. Muy bien, pues Excelente. para cerrar esta entrevista, Pablo, me gustaría que nos platicase un poquito. El 2025 viene Open Talk World Convention. Sí. Pablo va a estar frente a más de 3,000 personas. ¿Cuáles son el tema que tú vas a platicar en esta conferencia y hacia dónde va tu conferencia, Manuel? Esto es muy interesante. La conferencia se llama Percepción o Realidad. Y esto ya implica muchas cosas, ¿no? Y en signos de interrogación. ¿Realmente lo que estamos percibiendo es real o es una percepción generada a partir de mi forma particular de ver la vida? Porque si es así, eso me está limitando, me está potencializando. Y si quiero que me potencialice, ¿qué tendría que hacer para lograrlo? Y les voy a dar tips ese día, en esa conferencia, utilizando todas las técnicas de neurolingüística y también del arte dramático. Va a ser muy interesante. Estamos preparando algo maravilloso, no se lo pueden perder en esta convención mundial. Y vamos a platicar sobre cómo visualizar de otra forma lo que pasa a nuestro alrededor. Bueno, pues hay que estar pegados con esa información de Open Talks, donde vamos a ver a Pablo Rojas en un lugar muy importante, donde va a exponer su tema de su conferencia. Muchas gracias por su entrevista. Un gusto, Pablo. No, hombre, a ustedes, gracias. Open Vision.